Estructura de la rama judicial en Colombia. Buenos días, colegas. Es un gusto reunirnos para revisar el informe general sobre la estructura y funcionamiento de la rama judicial. Siempre es importante recordar cómo está organizada nuestra institución, que es la base del equilibrio del poder público en Colombia. Así es, Jenny. La rama judicial es una de las tres ramas del poder público junto con la ejecutiva y la legislativa. Pero nuestra labor es muy especial: administrar justicia en nombre de la República, garantizando que las leyes se cumplan y los derechos se respeten. Y sobre todo, hacerlo con independencia y autonomía. Ninguna autoridad puede interferir en las decisiones judiciales. La justicia debe ser imparcial, transparente y libre de presiones. La rama judicial, garante de la Constitución, los derechos y la justicia en Colombia. La rama judicial está compuesta por distintos órganos. Podemos dividirlos en tres niveles. Primero, las altas cortes, que son los máximos tribunales. Son los órganos más importantes de la rama judicial. Interpretan la Constitución y las leyes, unifican la jurisprudencia y resuelven los casos más trascendentes del país. Segundo, los tribunales y juzgados, que conocen los casos en segunda y primera instancia. Son los encargados de aplicar la justicia directamente en los casos que presentan los ciudadanos. Conocen los casos en segunda instancia, es decir, cuando una de las partes no está conforme con la decisión del juez y apela. Conocen los casos en primera instancia, es decir, son los primeros en estudiar y decidir un conflicto. Ejemplo, juzgados civiles, penales, de familia, laborales, administrativos, etc. Y tercero, los organismos de apoyo y vigilancia. Son entidades que ayudan al funcionamiento, control y supervisión de la justicia. Algunos ejemplos son Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Entre las altas cortes están la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y no olvidemos las jurisdicciones especiales, como la indígena, la penal militar o la de paz, que actúan en contextos específicos reconocidos por la Constitución. Estructura general. La Corte Suprema de Justicia, donde tengo el honor de servir, es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Conoce asuntos civiles, laborales, penales y de familia. Está compuesta por varias salas: casación civil, casación laboral y casación penal. Su función principal es la casación, es decir, revisar las decisiones de los tribunales para asegurar la correcta aplicación de la ley. Además, la Corte Suprema juzga al presidente de la República y a altos funcionarios cuando cometen delitos en el ejercicio de sus funciones. En el Consejo de Estado resolvemos los conflictos entre los ciudadanos y las entidades del Estado. Nuestra función es asegurar que la administración pública actúe conforme a la ley. Si una persona siente que una entidad estatal vulneró sus derechos, puede acudir a esta jurisdicción contencioso administrativa. Y además, el Consejo de Estado asesora al Gobierno Nacional, revisa proyectos de ley y emite conceptos jurídicos sobre temas de especial importancia. Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, protege al ciudadano frente al Estado. La Corte Constitucional tiene la tarea de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución política. Revisamos que todas las leyes, decretos y actos del Estado estén de acuerdo con la Carta Política. Si alguna norma lo contradice, la Corte puede declararla inexequible. Y también revisan las acciones de tutela, que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando estos son vulnerados. Corte Constitucional, guardiana de la Constitución y los derechos fundamentales.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se encarga de investigar y sancionar las faltas cometidas por funcionarios judiciales y abogados. Así se promueve la ética, la responsabilidad y la transparencia dentro del sistema judicial. Por supuesto, una justicia sin disciplina es una justicia sin confianza. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Ética, Transparencia, Responsabilidad. Dentro de la rama judicial también actúan organismos de apoyo como la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar los delitos y acusar ante los jueces. Además, contamos con el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que forma y capacita a jueces y funcionarios. Claro, pues estas son instituciones que fortalecen el acceso a la justicia y la calidad del servicio judicial. También existen las jurisdicciones especiales, reconocidas por la Constitución. La jurisdicción indígena permite a los pueblos originarios aplicar su justicia dentro de sus territorios conforme a sus tradiciones. La jurisdicción penal militar conoce los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción de paz promueve la conciliación y el diálogo. Pluralidad y respeto. La rama judicial se guía por los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y acceso a la justicia. Cada decisión judicial debe reflejar el respeto por la ley y los derechos de las personas. Por supuesto, porque sin justicia no hay democracia y sin confianza en los jueces no hay Estado de Derecho. Administrar justicia en nombre de la República no es solo un deber. Es un acto de compromiso con la democracia. Y por supuesto, una promesa de esperanza para cada ciudadano colombiano. Ahora, colegas, nos reunimos para revisar otro tema fundamental: las distintas jurisdicciones que operan en el marco constitucional en Colombia, cómo están definidas, qué alcance tienen y de qué manera se relacionan con la estructura de la justicia. Así es, cuando hablamos de jurisdicciones a nivel constitucional, no nos referimos únicamente a la jurisdicción ordinaria, sino a aquella que la Constitución reconoce por su naturaleza especial, por los derechos que protege o por los sujetos que atiende. Y ese análisis es la clave para comprender cómo el Estado colombiano articula la justicia, garantiza los derechos fundamentales y respeta la diversidad jurídica, cultural y territorial. Comencemos por definir. La Constitución Política de Colombia establece la función jurisdiccional del Estado y reconoce que ésta se ejerce por diferentes jurisdicciones. Una de ellas es la jurisdicción constitucional, pero también hay otras especializadas que tienen naturaleza constitucional o están reconocidas en la Carta Política. Por ejemplo, la Ley 270 de 1996 habla de la jurisdicción constitucional como la que ejerce la Corte Constitucional para velar por la integridad y supremacía de la Constitución. Y además existen otras jurisdicciones especiales, como la jurisdicción indígena, que la Constitución reconoce en su artículo 246, y los jueces de paz en el artículo 247. Estas tienen un carácter especial, en muchos casos con fundamento constitucional. La jurisdicción constitucional, encabezada por la Corte Constitucional, tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y resolver los mecanismos que la propia Carta Política le atribuye, como el control de constitucionalidad, la revisión de tutelas, los conflictos de competencias entre ramas, etc. Por ejemplo, cuando una ley o un decreto se considera contrario a la Constitución, la Corte puede declararla inexequible. También resuelve acciones de tutela que ponen en riesgo derechos fundamentales. Además, la Corte Constitucional tiene la competencia de dirimir conflictos de jurisdicción entre distintos órganos jurisdiccionales o entre autoridades cuando se generan dudas sobre cuál autoridad tiene competencia.
Aunque nuestro foco son las jurisdicciones constitucionales, es importante entender cómo interactúan con las demás jurisdicciones para ver dónde aparecen los vínculos constitucionales. Por ejemplo, la jurisdicción ordinaria conoce materias comunes, civiles, penales, de familia, pero su relación con lo constitucional aparece cuando hay tutela o cuando se plantea un conflicto de jurisdicción. Por otro lado, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encabezada por el Consejo de Estado, se ocupa en las controversias entre el ciudadano y el Estado. Aquí también hay nudos constitucionales, cuando se cuestiona la legalidad de la administración pública o actos estatales que puedan afectar derechos fundamentales. Y cuando surge un conflicto de competencia entre la ordinaria y la contencioso administrativa, la Corte Constitucional muchas veces actúa para dirimirlo. La Corte Constitucional interviene cuando dos jurisdicciones coinciden o colisionan. Ahora nos centramos en las jurisdicciones especiales que tienen un fundamento constitucional o están reconocidas en el marco de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la jurisdicción indígena. En la Constitución, en el artículo 246, reconoce que los pueblos indígenas tienen autoridades propias para administrar justicia al interior de sus territorios, de acuerdo con sus usos y costumbres, siempre que se respete la Constitución y los derechos humanos. También la jurisdicción penal, militar y policial se considera especial porque se aplica a miembros de las Fuerzas Armadas por delitos en servicio, y la jurisdicción de paz, que busca resolver conflictos menores mediante mecanismos alternativos. Todas estas jurisdicciones especiales articulan el enfoque pluralismo jurídico y reconocimiento de la diversidad cultural, territorial y funcional en Colombia. Y por supuesto, una parte clave es cómo las jurisdicciones se interrelacionan y cómo la Constitución juega como marco de referencia para todas ellas. La jurisdicción constitucional, aunque distinta, debe coexistir con otras jurisdicciones. No es jerárquicamente superior en todos los casos, sino que tiene funciones específicas. Por ejemplo, cuando existen conflictos de competencias entre dos órganos jurisdiccionales, la Corte Constitucional debe intervenir para asegurar que el acceso a la justicia y los derechos fundamentales no queden en el limbo. Claro, y es precisamente esta vigilancia constitucional la que asegura que todas las jurisdicciones operen dentro del marco del Estado social de derecho. En resumen, las jurisdicciones a nivel constitucional no solo se refieren a un tribunal o jurisdicción única, sino a un conjunto de mecanismos, órganos y ámbitos que la Constitución reconoce para garantizar la justicia, los derechos y la diversidad. Comprender su naturaleza, sus límites y sus interrelaciones es esencial para entender por qué la administración de justicia en Colombia es plurijurisdiccional y cómo se protege el marco constitucional. Nuestro compromiso como parte del sistema es que todas las jurisdicciones funcionen con eficiencia, con respeto al derecho, transparencia y sin vicios, porque cuando la jurisdicción constitucional y las demás trabajan bien, la ciudadanía siempre gana. Para finalizar, los invito a esta sesión especial desde la Corte Constitucional. Hoy hablaremos de dos mecanismos esenciales para mantener el equilibrio del poder en Colombia: el control judicial y, por supuesto, el control político. Ambos son fundamentales en nuestro sistema democrático, pero tienen propósitos y alcances muy diferentes. Y para entenderlos a fondo, comparemos dos sentencias clave de la Corte Constitucional: la C805 de 2002, que habla del control judicial, y la C376 del 2022, que analiza el control político. Empecemos con el control judicial. Según la sentencia C805 del 2002, este tipo de control busca garantizar que las decisiones judiciales o administrativas, como las medidas de aseguramiento, se ajusten a la Constitución y a la ley. Exacto. La Corte explicó que el control judicial protege principalmente dos derechos fundamentales: la libertad personal y el debido proceso. Además, este control no se limita a revisar si los requisitos formales se cumplieron. También examina si la decisión fue proporcional, necesaria y razonable. Es decir, el juez evalúa tanto la legalidad formal como la legalidad material.
Y es que la Corte fue clara en que no solo el acusado puede pedir ese control, sino también el Ministerio Público o la parte civil, porque todos tienen interés legítimo en la protección de sus derechos. Finalmente, el juez puede adoptar varias decisiones: anular, revocar, sustituir o incluso ordenar que la Fiscalía se pronuncie. Todo esto refuerza la idea de que en Colombia la justicia es una red de controles mutuos. Ahora pasemos al control político, explicado por la sentencia C-376 del 2022. A diferencia del control judicial, este se ejerce desde las corporaciones públicas de elección popular como el Congreso, las asambleas y los consejos. Su finalidad no es sancionar jurídicamente, sino vigilar, examinar y evaluar la gestión de los funcionarios públicos. Es un control de naturaleza democrática y representativa. El control político implica la posibilidad de investigar, evaluar y realizar juicios de valor sobre la actuación u omisión de las autoridades públicas. La Corte recordó que el Congreso ejerce este control sobre el Gobierno Nacional y las asambleas y consejos, sobre sus respectivas administraciones departamentales y municipales. Y la Ley 2200 de 2022 reguló los principales mecanismos para ejercer este control, es decir, primero, debates de control político; segundo, solicitudes de informes; y tercero, mociones de censura. Pero la Corte fue enfática. Este control no puede extenderse a los órganos autónomos, como las contralorías departamentales, porque eso violaría su independencia. Por eso, en el caso de la sentencia C-376 del 2022, la Corte declaró exequible con condiciones la norma que permitía a las asambleas citar al contralor departamental, es decir, pueden ejercer vigilancia pero sin interferir ni afectar su estabilidad en el cargo. Entonces, ¿en qué se diferencia realmente el control judicial y el control político? Por supuesto, mira, te explico. El control judicial busca proteger derechos fundamentales mediante decisiones legales y técnicas, mientras que el control político, en cambio, supervisa la gestión pública y busca responsabilidad política ante la ciudadanía. Ambos forman parte del sistema de pesos y contrapesos del Estado colombiano. Uno equilibra el poder judicial, el otro el poder político. En resumen, el control judicial defiende la justicia, mientras que el control político fortalece la democracia.